Mira, yo lo que soy ahora mismo es subdirector del País, uno de los subdirectores que hay dentro del periódico, porque somos un grupo como de 5 o 6 subdirectores, y me encargo de toda la parte audiovisual, es decir, todo lo que son los productos de vídeo y de audio, aunque ahora mismo estamos cambiando la estructura, pero de momento digamos que ese es mi... Tengo puesto un ojo también en fotografía, pero fundamentalmente es todo lo que es contenidos de vídeo y de audio. Eso es lo que hago dentro del periódico. Los inicios son ya hace unos cuantos años. La verdad, yo llevo 6 en el país y creo que antes de que yo llegase también empezaron a hacer algo de periodismo inmersivo. Los inicios son siempre complicados porque son cosas nuevas que no has experimentado antes. Entonces, primero es como ir transformando la manera de hacer periodismo. Hay dos dificultades fundamentales. Una, que tu cabeza tiene que trabajar de otra forma diferente a como había trabajado hasta entonces. O sea, primero era simplemente escribir, después de escribir incorporando imágenes, después de incorporar imágenes había que incorporar gráficos, después de incorporar gráficos llega Internet. Entonces, es un trabajo muy creativo, pero también muy innovador, con lo cual tienes que adaptar tu cabeza a nuevas maneras de contar la historia, ¿no? Y la segunda gran dificultad es la tecnología. Al final, nosotros nos apoyamos mucho en lo que son los avances tecnológicos. Entonces, cuando quieres innovar en formatos, el hecho de poder dominar la tecnología o de tener las herramientas suficientes para hacerlo es también lo que te lo hace más difícil. Y al principio el periodismo inmersivo fundamentalmente era complicado por eso, porque las velocidades de Internet no eran las mismas, porque la capacidad de desarrollar instrumentos dentro de una historia no eran iguales, porque no había tampoco gente especializada en esas tecnologías que acaban de empezar. Entonces, bueno, pues son complicados, pero luego, como todos los inicios, son muy apasionantes porque al final estás haciendo algo nuevo, ¿no? Y sabes además que lo que estás haciendo hoy, probablemente dentro de 2 años, lo habrás mejorado muchísimo más. Entonces, bueno, pues como cualquier inicio, eso, difícil, pero también apasionante, ¿no? Mira, en cuanto a lo que es vídeo, hemos ido pasando por distintas etapas, probando todo lo nuevo y luego hay algunas cosas que, no, que las hemos descartado. Entonces, hubo como una explosión de formatos en el caso del vídeo, ¿eh? Porque luego hay otras. Hubo como una especie de explosión de formatos que era lo que tú mencionas, el 360, la realidad aumentada, los vídeos en 3D para ver con gafas, o sea, los 360, pero también en 3D. Todo eso en un periódico digital supuso un esfuerzo bastante grande de inversión y de esfuerzo humano porque eran herramientas bastante complejas al principio de utilizar, pero luego nos dimos cuenta que tampoco, primero que las intentamos usar de forma muy masiva para muchas cosas, eso lo primero, que fue el primer fallo, cuando realmente lo lógico era usarlas para determinados casos concretos, y luego que incluso en esos casos concretos tampoco han resultado herramientas que hayan sido como ¿sabes? Tan mágicas como imaginábamos. Vídeos 360, de hecho, por ejemplo, ahora verás muy pocos en ningún medio, ni en medios internacionales ni medios nacionales. Nosotros llegamos a tener incluso una playlist en YouTube con vídeos 360. El New York Times tenía un apartado solamente dedicado a vídeos 360. La agencia Reuters, de noticias, creó también un departamento solamente para los clientes que somos de esa agencia, donde teníamos vídeos en 360. Y todo eso ha decaído, ya no existe. Al final, lo que funciona, o lo que nos hemos dado cuenta que funciona, es algo que ya sabemos todos, y tú también como periodista, y es que cuentes bien una historia. Entonces, todo lo que son las herramientas para hacerlo ayudan, pero en algunos casos esas herramientas igual superan en complejidad o en tiempo de elaboración o en la satisfacción que luego da al espectador o al lector. Entonces, nos hemos simplificado. O sea, realmente en vídeo lo que estamos haciendo ahora es intentar llegar a la máxima calidad de imagen, de grabación, de color, de preparación de la historia, de producción, de guión, pero utilizando
técnicas que son mucho más clásicas, si quieres, ¿sabes? Porque es al final un vídeo muy bien hecho, pero con unos criterios que se parecen igual mucho a lo que había hace años o hace muchos años, con las mejoras tecnológicas. Y luego sí que hay otras herramientas en formatos que no son de vídeo que sí que se están aplicando. Por ejemplo, en la parte de infografía, que es también un elemento fundamental de cualquier periodismo inmersivo, ¿sabes? Unos gráficos que estén bien, 3D. Ahí hemos creado un departamento específico con profesionales que únicamente se dedican a eso, que son técnicos, que son ingenieros prácticamente. Y luego, en paralelo, se están empezando a ensayar herramientas que son fáciles de utilizar por cualquier redactor, por cualquier periodista, para hacer gráficos sencillos, gráficos básicos. Porque toda esa parte de visualmente ver algo, sí que estamos viendo que cada vez es más interesante para el lector, ¿no? O para la persona que entra en un periódico como El País. Entonces, en ese apartado hay como una revolución bastante grande. Hace 2 años, digamos, infografía era una sección importante, pero una sección más del periódico. Y ahora mismo infografía está dentro de un área que se llaman nuevas narrativas visuales, donde hay expertos en periodismo de datos, infógrafos, grafistas, desarrolladores web para hacer... Pues todo eso ha crecido mucho. Y yo creo que esas son las dos cosas fundamentales en periodismo visual que tenemos, el vídeo y las nuevas narrativas. Se integra todo. O sea, al final, cuando tú entras en una historia, lo que empiezas a ver, o sea, lo que sí está quedándose un poco atrás es el papel, el periodismo en papel, el periodismo impreso, que ahí es verdad que lo que tienes es el texto y la foto. Entonces, ese periodismo que es el clásico, que lo tenías que tocar, que lo tienes que tienes que tener el papel en la mano, eso sí que se está quedando atrás porque cada vez se venden menos periódicos. En el momento que tú lo que tienes es un periodismo digital, que es lo que estamos utilizando prácticamente todos ahora, ahí los formatos se mezclan. Entonces ya no hay un periodismo clásico o uno moderno, sino que en función de cuál es la historia, lo que nosotros hacemos ahora, para que te hagas una idea, es, tenemos una historia, por ejemplo, Juegos Olímpicos. Entonces, la reunión para decidir cómo se van a hacer los Juegos Olímpicos no la hace la sección de deportes, decidiendo, pues mira, vamos a hablar de Carolina Marín, de Mireia, vamos a hablar también del judo, y enviamos a 3 periodistas a Tokio para que lo cubran. La reunión real con Juegos Olímpicos, que la tuvimos antes de ayer, para que te hagas una idea, porque es una cosa real, está la sección de deportes, el jefe de narrativas visuales, que es lo que te contaba antes, de grafismo, infografía, etcétera. Estamos también en el área de vídeo, está también el jefe de diseño del periódico y el jefe de desarrollo web, de HTML. Porque lo que hay que buscar es cómo se hace de forma integral algo sobre los juegos. Y, por ejemplo, se decide, pues mira, vamos a hacer una entrevista con Carolina Marín y en esa entrevista vamos a poner un vídeo con algunas preguntas que le vamos a hacer en vídeo. Queremos que Carolina Marín nos explique cómo juega el bádminton. Eso se lo vamos a grabar también. Vamos a hacer un vídeo y que ella por debajo, con su voz, explique cómo hace los movimientos del bádminton. Y lo que va a hacer en narrativas visuales es que va a recortar las posiciones de Carolina, las va a poner sobre un 3D y vamos a escribir un pequeño texto para explicar cuáles son cada una de las posiciones. Y luego el corresponsal que se va a ir a Tokio va a seguir el bádminton y va a hacer crónicas de texto sobre el bádminton. Entonces, así es como se crea ahora mismo una historia. Ya no hay un periodismo más clásico y otro menos. El texto es como un formato más de los que puedes utilizar para poder contar la historia. Y lo que sí está pasando es que otro tipo de formatos se están colocando como al mismo nivel, ¿sabes? Antes era el texto solo y ahora todos los formatos se están como equiparando. Digamos que en el periodismo tradicional tenías que tener una capacidad muy buena para poder construir una historia escrita, saber escribir muy bien. Y hay,
O sea, digamos que hay una base que es la misma, que es que tienes que saber percibir la historia y saber dónde está y qué es lo que quieres contar. ¿Sabes? Tener esa habilidad que tenemos los periodistas de aquí tengo una historia, aquí tengo un personaje, ¿sabes? Aquí hay algo que quiero contar. Y que cuando tú terminas de contar esa historia, la persona que la ha visto, la ha leído, haya aprendido algo nuevo, ¿no? Y le hayas descubierto un mundo diferente. Antes era suficiente con que tu cabeza fuese creativa para poder escribir un texto, ¿sabes? Y poder construir esa historia en tu cabeza en el texto. Ahora, es verdad que lo complejo, también lo más divertido, es que no solamente tienes que hacer eso, sino que tienes que pensar, vale, pues esta historia que estoy contando, que es, yo qué sé, la fabricación de la vacuna del COVID, ¿vale? Voy a contar este texto, pero quiero captar 4 imágenes de cómo se está haciendo esto y esto quiero que se haga en vídeo. Y aquí creo que vendría bien un gráfico para hacer esto. Entonces tienes que tener una cabeza como más abierta para saber qué formato tienes. Tienes como una colección de opciones y cuanto más controles de cómo se hace cada una de esas opciones o cómo se controla, más fácil va a ser. O sea, es más compleja, es más complejo. No tienes que ser experta en vídeo, pero si sabes cuánto trabajo cuesta hacer un vídeo y cómo se tiene que grabar y quién lo tiene que hacer, va a ser también más fácil para ti saber cuándo puedes apostar por ese formato. No puedes ser tampoco una experta en infografía porque es una profesión prácticamente, pero si conoces más o menos cómo se hace ese trabajo, va a ser más fácil que tú pidas un gráfico o un desarrollo visual. Entonces, yo creo que la diferencia es esta, o sea, que tienes que tener la cabeza mucho más abierta porque delante de ti no tienes la máquina de escribir. Delante de ti tienes la máquina de escribir, la cámara, el micrófono de podcast, las herramientas visuales. Entonces tienes como una colección y tienes que decir, vale, yo aquí quiero un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. Y con todo eso hago una historia. El top es Estados Unidos. Es donde mejor lo hacen, ¿sabes? Y tampoco son muchas cabeceras. Es el New York Times, Washington Post, luego hay medios digitales muy buenos como Vox, y están allí. O sea, el top es ese. Pero, mira, yo aquí, lo que pasa que, claro, va a parecer que te lo digo así porque como trabajo en el país, quiero barrer para mi casa, ¿no? Pero creo que lo que hay en el mundo son 10, 15 diarios, más o menos con una vocación global, donde se hacen cosas interesantes de periodismo inmersivo. Si coges el New York Times o coges el Washington Post, probablemente te vas a encontrar con una historia de periodismo inmersivo a lo mejor cada 10, 15 días, buena, muy buena. Si puedes, mira, esto que hablábamos de la vacuna, el New York Times hizo hace 3 o 4 días cómo se fabrica la vacuna de Pfizer. Y lo hizo en una noticia donde ibas leyendo un poco, luego había un gráfico, luego había un vídeo que ni siquiera tenías que dar al play, era un loop, ¿sabes? Era como que se te activaba solo. Y todo eso, hasta como 30 pasos, te iba contando cómo se fabricaba la vacuna. Entonces, en esos periódicos te lo encuentras con bastante más frecuencia porque tienen unas reacciones gigantes. Y luego, en el caso de España, en El País, no con tanta frecuencia, pero sí que se hace bastante esfuerzo de periodismo inmersivo. Hay otros ejemplos también, ¿eh? El diario.es también hace cosas, el Confidencial a veces ha hecho también cosas interesantes, pero creo que hoy por hoy, dentro de lo que es el mundo español, la cabecera del País es la que está más avanzada. No tanto porque sea de España, sino porque entra dentro de ese grupo de 10, 15 diarios del mundo, The Guardian, el New York Times, Washington Post, 2 diarios chinos que tienen muchísima audiencia, La República de Italia, está en ese grupo y sí que estamos al nivel. Lo que no tenemos es tanta gente y tantos medios para hacerlo con mucha frecuencia. Esa es la diferencia. Pero en cuanto a calidad, una vez que la historia está construida, yo creo que estamos al nivel. Piensa también que es que ahora mismo las herramientas que utilizamos son todas las mismas. Nuestro gestor de contenidos, que se llama ARC, es el mismo gestor que utiliza el Washington Post. Las herramientas de elaboración de vídeo es el paquete de Adobe
que tiene Premiere, After Effects, que probablemente son los mismos elementos que utilizas tú y los que utilizamos en todo el mundo. Entonces, no hay una diferencia tecnológica grande que tú puedas tener acceso a algo que yo no tengo. Entonces, a partir de ahí lo que se activa es que tengas presupuesto, o sea, recursos para poder apostar por una historia a la que dediques igual un mes y luego que tengas talento, el talento periodístico de la gente que está. Y esas dos cosas, o sea, el talento lo tenemos y los recursos los tienes. No tantos como en Estados Unidos, pero los tienes. Entonces, cuando los usas, el resultado es el mismo. Ahí entra la ética y el código deontológico nuestro. O sea, y yo creo que eso es fundamental, ¿sabes? Sí que es muy fácil hacerlo. Y yo creo que eso ya entra dentro de la parte de la responsabilidad de cada marca. O sea, si tú estás en una cabecera seria, no puedes permitirte hacer eso, porque además es que, primero porque no puedes, o sea, es como que tú cuentes mentiras, ¿sabes? En un texto que escribas. Se puede hacer perfectamente. No sé si recuerdas o habéis estudiado, por citar otra vez, el New York Times. Hace unos años descubrieron a un reportero que fabricaba los reportajes, que era el mejor que tenían dentro de la redacción, pero fabricaba todas las historias. Le pillaron. Claro, eso es una crisis de credibilidad para una cabecera tremenda. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Nosotros tenemos unos códigos súper estrictos. O sea, igual que puedes también coger un vídeo que no es tuyo y publicarlo. Pero claro, ahí sí que tiene que ser un poco la propia ética profesional. Mira, las fotos no se pueden alterar. No se puede utilizar Photoshop para alterar una foto. Prohibido. Bueno, no se hace. No se hace y punto. En el caso de los vídeos, hay que verificar todo lo que se publica. Hay una serie de filtros que ya son naturales. O sea, si tú tienes una agencia como Reuters, todo lo que la agencia te da viene verificado por ellos y hay un principio de confianza. Pero luego hay otros contenidos que de repente ves por internet que dices, a ver, ¿esto de dónde sale? ¿Sabes? ¿Esto qué es? Y tienes que hacer el trabajo de verificación, primero por saber si es real y luego porque quien lo haya hecho es el autor, con lo cual le tienes que dar el crédito o tienes que comprar esas imágenes. Es decir, que hay multitud de cosas que en la parte de elaboración de gráficos, pues hay que hacer un trabajo de investigación muy grande. Si quieres hacer un gráfico de cómo afecta el aire en una habitación para el contagio del COVID, pues tienes que hablar con un científico que te verifique que tú lo que has hecho está bien. O sea, es verdad que es mucho más fácil, pero igual que es fácil escribir algo que no es real. Ahí yo creo que entra eso, la profesionalidad de cada uno, porque en el fondo te juegas tu propio prestigio, ¿no? Y poder seguir, no sé, pero sí, es más fácil. También creo que la gente que nos lee y que nos ve cada vez tiene más, ¿sabes? Pueden detectarlo más fácil, porque no sé, pero sí, es bastante fácil. Puede crear desigualdades porque, bueno, hombre, aunque la tecnología cada vez es más accesible, es verdad que sí, que puede ser. También te digo que puede que eso sea una de las razones por las que no ha seguido avanzando tanto, ¿sabes? Porque las gafas son caras y no las tiene prácticamente nadie. Y por eso también puede ser que nosotros ya no hagamos periodismo en 3D, porque nos dimos cuenta de que tampoco era una cosa accesible. Hicimos hace muchos años, bueno, hace 5 o 6 años, un vídeo de periodismo inmersivo sobre Fukushima, la estación de Fukushima en Japón, que para nosotros fue como un hito porque de repente era como el primer ejemplo de periodismo inmersivo que hacíamos, nos costó mucho esfuerzo, mucho dinero, pero luego nos encontramos con que la gente no lo veía porque nadie tenía las gafas. Entonces, yo creo que como la idea de los medios es intentar llegar al mayor número de gente posible, si detectamos que esos formatos no llegan a mucha gente,
se van a abandonar. Y probablemente es una de las razones por las que por ejemplo, periodismo en 3D hay muy poco, porque sigue habiendo muy poca gente que lo utilice, que tenga ese acceso a esas gafas. Pues a ver, es que, claro, yo creo que habría que hacer cómo se puede llevar. Primero, creo que es lo que te decía antes de cómo gestionamos la reunión de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que no es una cosa conflictiva. Entonces, yo creo que en este caso lo que tienes que hacer es ¿qué personas están implicadas en esta noticia? Por ejemplo, abusos, ¿sabes? Violencia de género. ¿Qué personas están implicadas en este tema? Vale, pues mira, está implicada la corresponsal sobre género, que hay primero tienes que tener a alguien que esté especializado en esto. Entonces, en el caso nuestro tenemos una persona, Pilar Álvarez, que está especializada en políticas de género dentro del periódico. Vale, políticas de género, vale, muy bien. Entonces, Pilar quiere hacer algo de periodismo inmersivo sobre este tema, que aparentemente es un tema como súper complicado y muy violento, pero bueno, quiere hacer algo. Entonces, tiene que llamar a vídeo, tiene que llamar a diseño, tiene que llamar a infografía y tiene que llamar a desarrollo. O sea, lo primero es compartir. Al final, todo lo que hacemos en periodismo inmersivo es transversal de mucha gente. Entonces, tienes que convocar a la gente que está implicada. Y decir, mira, quiero hacer algo sobre esto. ¿Cómo hacemos? Y que dentro de esa reunión haya un brainstorming de decir, pues mira, esto lo vamos a hacer de esta manera. Claro, es una historia muy complicada, muy dura, muy difícil, pero de que en esa reunión estén las mentes pensantes de cada uno de los formatos va a ayudarte a ver cómo vamos a crear una historia diferente sobre esto. Y de esa reunión pueden empezar a salir ideas. Por ejemplo, pues mira, vamos a hacer que la página primero nos olvidamos de 3D. Cuando tú me hablas de periodismo de visión, no me hablas solo de 3D, ¿no? Me hablas un poco de desarrollos especiales. Que vale, pues mira, vamos a ver. Esta es una historia difícil y violenta. Pues vamos a hacer que toda la página del periódico, o sea, toda la página, el fondo sea negro. Negro para dar esa sensación de... Entonces, diseño levanta la mano y dice, ¿cuántas mujeres han muerto el año pasado? 1058, no sé cuántas fueron, pero 1000 y pico. Pues venga, vamos a poner un cronómetro arriba de la página que vaya como pasando desde el 0 hasta el 1000. Según entras en la página, lo que vas a ver es eso. Y luego, sobre esa página en negro por debajo, lo que vamos a hacer es poner la lista de todas las mujeres que conocemos, nombre y apellidos, para saber que ellas tienen y entonces que se cree como una especie de marca de agua que por detrás se vaya viendo la lista entera. Debajo de ese cronómetro, por ejemplo, yo levanto la mano y digo, oye, pues busquemos a 3 mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, pero que quieran contar su historia. Y con ellas vamos a hacer un vídeo. Y el de infografía dice, pues mira, vamos a hacer también una evolución de cómo ha sido la violencia de género en los últimos 20 años, cómo ha ido evolucionando la curva. Entonces, Pilar, con todas esas ideas que la estamos dando, ya va creándose una historia para que ella luego la escriba. ¿Sabes? Que Pilar lo que fundamentalmente tiene es la idea y es una periodista que escribe. Entonces, la clave aquí es juntar al talento que tenga que participar en esa historia y hacer un buen brainstorming para saber qué es lo que se hace. Con este caso en concreto que me dices, de la violencia de género, lo que hicimos fue lo que te he contado y el resultado fue ese, ¿sabes? Era una cosa en negro con el número de mujeres que habían muerto y había una mezcla de formatos. Pero la clave yo creo es eso, que tú trabajes en equipo con la gente que tiene que estar implicada en todo esto. Porque al encargado de diseño no se le va a ocurrir todo de golpe, ni al encargado de vídeo, ni al encargado de infografía, ni a la redactora, o al redactor. Cada uno tiene un poco la especialidad de lo que hace en la cabeza, ¿no? Y de poner todo en común es lo que surge. Al final, sabes que hay una cosa muy gráfica que
que para nosotros es un debate ahora, un problema, que es que todas estas historias en las que participa tanta gente, cuando se firman, firmar la historia en el periódico es como muy relevante, ¿no? ¿Quién firma? ¿Quién es el autor? Hasta hace muy pocos años tú tenías una historia como violencia de género, la escribía una persona y la firma la hacía esa persona. Como mucho había un fotógrafo que firmaba la foto. Claro, ¿qué pasa? Que ahora todo esto, la creación de la historia es de mucha gente. Entonces nos empieza a pasar un problema, que a ver, que es un problema de diseño del periódico, que de repente hay 6 personas distintas que tienen que firmar una historia. El responsable de diseño, el de infografía, no sé, la autora, y están todos al mismo nivel. Entonces, hay a veces en la cabecera del país historias que vienen como con 4 nombres de firma, con 5, no caben. O sea, hay una cosa física, es decir, ¿cómo hacemos esto? O sea, tenemos que resolverlo porque no tenemos tanto espacio en la cajita de firmas para poner a tanta gente. Pero la realidad es esa, que cada vez son historias que se crean con muchas mentes, ¿no? La principal protección ahí es que los periodistas vayan bien apoyados por un medio. ¿Sabes? El problema del periodismo que llega hasta sitios que son tan recónditos es que normalmente van por su cuenta o que no van apoyados por un medio que, ¿sabes? Que les dé seguridad, que les dé... Pues, o sea, van solos. Este es un problema a ver, en este caso, es verdad que ellos dos tenían su propia productora, ellos organizaron el viaje, iban con una ONG, la ONG se supone que les daba confianza porque trabajaba en esa zona de África, pero creo que cuando pasan estas cosas, igual no en este caso concreto, pero cuando pasan estas cosas, muchos medios han dejado de financiar historias que hay que contar, pero que son caras de financiar en sitios de guerra, en países lejanos, con lo cual hacen que los periodistas vayan muy desprotegidos. Y ese es un problema que cada vez es más grave. ¿Sabes? Si tú quieres informar de algo que haya pasado en Sudáfrica, probablemente te vas a tener que ir por tu cuenta, vas a tener que ir sin protección ninguna, y es mucho más fácil que te pueda pasar algo. Entonces, yo creo que ahí lo principal es eso, que los medios se impliquen en financiar historias que son complejas y que son muy caras para proteger al propio periodista. Porque no sé si... A ver, esto lo decía el otro día un compañero. Si pasa esto que ha pasado, es casi como que de repente asesinen a un cirujano mientras está operando o maten a un profesor mientras está dando clase. O sea, al final los periodistas que van a hacer este tipo de historias están haciendo historias que son necesarias. Entonces, la principal protección yo creo que es esa, que vayan bien respaldados por sus medios. Mira, el periodismo inmersivo, yo creo que lo próximo así bastante potente en el país y en prácticamente seguro todos los medios van a ser los Juegos Olímpicos, porque al final es un formato que se presta mucho a que hagas cosas inmersivas. Tienes deportistas, tienes explicación. Yo creo que en el periodismo inmersivo hay mucha parte de explicar algo, ¿sabes? De que tú entres en una historia y que cuando terminas de verla hayas aprendido cosas que no sabías. Están los Juegos Olímpicos, está todo el periodismo científico, que es también unas historias. La pandemia nos ha hecho tener cada vez más interés en cosas científicas, pero la ciencia es muy complicada de entender. Entonces, todo lo que es el periodismo científico yo creo que va a crecer muchísimo. Y los periodistas que os especialicéis en ciencia vais a tener esa posibilidad, yo creo, porque es un área muy bonita, porque además afecta a todos los aspectos de la vida. Y es también un sector donde el periodismo inmersivo tiene todo lo de ganar.
Para que te hagas una idea, la historia más leída de toda la historia del periódico El País salió hace unos meses y era una historia donde se contaba cómo afectaba el coronavirus en 3 situaciones. En una clase, en un bar y no sé si era en un hospital. Y estaba dibujado y explicado. Esa, vamos, batió todos los récords de lectura. La tuvimos que traducir en no sé cuántos idiomas porque a todo el mundo le interesaba. Y todos los temas científicos que están contados un poco de forma inmersiva tienen muchísimo éxito. Y luego, conectado con la ciencia, aunque no exactamente solo la ciencia, todo lo que tenga que ver con cambio climático, que también es un área muy compleja de explicar bien. Pero tú ahora hablas de cambio climático y mucha gente lo que empieza dice, uff, otra vez la misma, me aburro. Pero explicado bien, también tiene muchísimas posibilidades. O sea, lo de los Juegos Olímpicos es una cosa muy inmediata que va a pasar, el deporte. Pero todo lo que es ciencia y cambio climático, yo creo que es un área inmensa que en los próximos años va a ser de lo más bonito para trabajar y donde va a haber más posibilidades de hacer cosas distintas con formatos inmersivos.